estudiar la Biblia y compartirla. Ese es mi llamado ahora que iniciamos ya el capítulo 36 de Jeremías. Hemos ido avanzando y no olvides que debes leer todo el capítulo, meditar con oración y recuerda que siempre Dios tendrá un mensaje para tu vida. Así que, bueno, es el momento de tomar el celular, el dispositivo, toma este link de esta transmisión, de este video y compártelo con tus contactos. Vamos entonces a meditar en este capítulo en donde titula El rey quema el rollo. Dice la palabra: aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Toma un rollo y le dice entonces Dios a Jeremías que escriba en el rollo las palabras que él le había dado, todas las palabras que le había dado contra Israel, contra Judá y contra todas las naciones. Y dice el versículo 3, quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles. Estamos hablando del año 605 a.C., en un tiempo previo al cautiverio que ocurrió con el imperio babilónico, en donde fueron llevados cautivos Daniel y muchos otros jóvenes principales de Judá. En este momento, dice el versículo 3, quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, para que se arrepienta cada uno de su mal camino, entonces yo perdonaré su maldad y sus pecados. Este versículo debemos subrayarlo. Y sabes, aquí ya hay una enseñanza para nosotros. Y es que Dios quiere que nosotros escuchemos su palabra. Y Él ha dejado para nosotros su palabra. Y en ese tiempo también estaba su palabra siendo proclamada por el profeta. ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene al enviar su palabra al pueblo, al hablarnos a nosotros? El propósito es el que vemos aquí. Dice el Señor, quizás me escuchen y se arrepientan. Es posible que en este día estemos hablando a alguien que necesita también escuchar y arrepentirse. Por eso, si tienes algo que reconocer ante Dios, es importante que lo hagamos ahora. Escuchando su palabra, vamos a encontrar temas, asuntos de los cuales debemos arreglar con nuestro Dios. Y Él está dispuesto, dice, yo perdonaré su maldad y su pecado. De esta manera, cuenta aquí el capítulo 36 que Jeremías llama a Baruc, su secretario personal, su asistente, y le dice, mira, vas a escribir lo que yo te diga. Y Jeremías le dicta a Baruc todas las palabras que Dios le había dado para que se las transmitiera al pueblo. Luego más adelante, en los versículos 8 en adelante, dice, y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó el profeta Jeremías, leyendo del libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Jeremías le dice a Baruc, su asistente, que fuera al templo y allí leyera en público lo que le había dictado y ya estaba registrado en los rollos, en ese libro, que eran rollos en aquella época antigua. Luego, versículo 9, aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que en la presencia de Jehová promulgaron ayuno a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. En este momento, cuando el pueblo escucha las palabras de este libro, que tienen reprensión, que tienen el anuncio que vendría la destrucción, que vendría el cautiverio, el pueblo escucha. El pueblo toma una reacción de orar, de ayunar, pero debía llevar este mensaje también Baruc a las altas cortes y hasta el rey. En el versículo 11 leemos, Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y encontró que todos los jefes estaban allí sentados. Y allí estaban los principales de la corte, los principales del reino. Y Gemarías, uno de ellos, les comenta lo que él escuchó acerca de las palabras del profeta Jeremías que Baruc había leído públicamente en el templo. Así que ellos se sorprenden y están allí en esa reunión y toman la decisión
de mandar a llamar a Baruc para que él mismo venga y lea del libro. Sigamos leyendo el versículo 14. Entonces enviaron todos los jefes a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, a decirle a Baruc: toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y fue a ellos. Así que está ahora delante de ellos. Versículo siguiente, encontramos allí desde el versículo 20 al 26, que ya el mensaje llega luego al rey. Vimos cómo va escalándose esta lectura, primero ante el pueblo, después los principales, y después de los principales, entonces el mismo rey pide que se le lea el libro también. Y él tiene la oportunidad de escuchar, porque Baruc pudo hacerlo, fue mandado a llamar y estuvo leyéndole al rey. Encontramos entonces en el versículo 20, dice: entraron luego a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, el secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Versículo 22, estaba entonces el rey en la casa de invierno, en el mes noveno, y había un brasero encendido delante de él, una fogata. Y cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, el rey las rasgaba con un cortaplumas. Mientras escuchaba lo que iba siendo leído, el rey lo tomaba, lo rasgaba y lo echaba al fuego. Iba quemando el rollo, iba quemando la palabra de Dios escrita en ese momento. Y cuando Jehudí había leído 3 o 4 palabras, el rey rasgaba y quemaba. Dice el versículo 23, 24 en adelante, no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos, ni el rey ni ninguno de sus siervos, que oyeron todas estas palabras. En lugar de rasgar sus vestidos, que era una costumbre cuando se escuchaba un mensaje de reprensión en aquella época, un mensaje serio, un mensaje de exhortación, y había reconocimiento, las personas se rasgaban sus vestidos, se postraban ante Dios. Pero este rey altivo lo que hace es rasgar la palabra de Dios y quemarla. Además, dice en los siguientes versículos 26, también mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, a Seranías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Adeel, que apresaran a Baruc, el escriba, y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió y los protegió de la mano de este rey, porque ellos estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Así que es interesante y quiero invitarte para que meditemos en esa acción del rey de cortar y quemar la palabra, porque sabes, en este tiempo también muchos toman la palabra de Dios y la cortan, y aún ha sido quemada en algunas épocas. Por ejemplo, en el año 300 de nuestra era cristiana, encontramos que el emperador Diocleciano ordenó que todas las Biblias fueran quemadas. Muchas personas hoy están cortando la palabra de Dios. ¿De qué manera? Cuando las personas leen la Biblia y encuentran un mensaje que no está de acuerdo a sus prácticas, cuando hay una exhortación que le llama a abandonar un pecado, algo que está sosteniendo en su vida, pero que no quiere dejar, que no quiere apartarse, que le causa gratificación, pero que Dios declara que no es correcto, muchas personas están cortando la palabra porque rechazan ese mensaje, cierran la Biblia, pasan la página, le dan otra interpretación, buscando excusas para seguir en su pecado. Queridos amigos y amigas, no busquemos excusas, no cortemos la palabra. La Biblia misma dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, es toda, no una parte. No podemos aceptar una parte, debemos aceptarla toda. Además, recuerda que también en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8, dice: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Porque la palabra es de Dios, y aunque el rey la cortó y la echó al brasero, a la fogata, la palabra de Dios permaneció, porque Dios nuevamente vuelve a hablar y le dice a Jeremías: toma otro rollo y vuelve a escribir, porque mi palabra nunca se acaba, porque Dios es eterno. Por supuesto, su palabra que sale de Él es eterna.
Así que lo mejor que podemos hacer, queridos amigos y amigas, es valorar la palabra y ajustarnos al llamado de Dios que encontramos en ella. Muy bien, llegamos al final, es hora de compartir. Toma ahora tus contactos y envíales este link y diles, mira, qué bueno que también estudiemos juntos la Biblia, la palabra de Dios que permanece para siempre. Te invito a que inclines tu rostro conmigo y oremos. Querido Padre, gracias te damos en este momento por tu palabra, porque permanece para siempre. Ayúdanos a valorarla, a escucharla y ante su exhortación, tomar decisión de obedecerla, de arrepentirnos y de estar a tono con tu llamado. Señor, te agradecemos por lo tanto este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios siga bendiciendo toda tu vida.